Muy buenas con toda la comunidad de YouTube. Bienvenidos en este video, donde hoy hablaremos sobre los tipos de esfuerzos. Primeramente explicaremos qué son tipos de esfuerzos. Un esfuerzo es una fuerza que produce una carga de manera que se deforma el objeto y generan el llamado esfuerzo. Este esfuerzo se da gracias a estos factores, que serían las cargas y las fuerzas. Esto se da a través de un producto de la aplicación de fuerzas que se producen estos esfuerzos en las edificaciones, tanto en su exterior como también en su interior. Esto se da esfuerzos en las columnas de la construcción y a través de las formas también. El esfuerzo axial. ¿En qué consiste este esfuerzo axial? El esfuerzo axial es una fuerza que actúa directamente sobre el centro axial de un objeto, en la dirección del eje de su longitud. Estas fuerzas pueden ser de comprensión o de tensión, dependiendo de la dirección de las fuerzas y de las cargas. Tenemos la fuerza de compresión. Cuando es la fuerza de compresión es cuando se da las fuerzas externas tratan de comprimir al cuerpo, actuando hacia el interior del mismo cuerpo y en de la misma dirección. Y con sentidos contrarios, se da por los lados de donde chocan las fuerzas y sentido contrario. En la fuerza axial existen dos fuerzas, la que es de compresión, donde las fuerzas vienen de arriba hacia abajo y se produce la compresión así expandiéndose la forma del objeto. Como vemos en el edificio, también podemos observar que las fuerzas de arriba y de abajo logran expandir la parte central, pero manteniendo la forma del edificio como una compresión. Tenemos las fuerzas de tracción, que son las fuerzas externas, actúan tratando de estirar el cuerpo, intentando producir un alargamiento del mismo como son las ligas e estirarlos. La tracción es estirarlos, se tiende a alargar. Tenemos la fuerza de tracción, la forma del objeto, que las fuerzas se estiran. Por otro lado también tenemos lo que es la flexión. La flexión es cuando las fuerzas externas actúan sobre el cuerpo tratando de doblarlo, como por ejemplo tenemos los puentes que se aplican las fuerzas de los extremos y dejando una fuerza en el centro, haciendo el doblez como vemos en los puentes, ya que hay una fuerza en el centro y se tendría otras fuerzas extremas por las cargas como se ven en los puentes colgantes y estas estructuras grandes de puentes gigantes, donde en el centro están libres obteniendo esfuerzos de la parte de los extremos, impidiendo así la deformación, solo generando la flexión. Y también tenemos lo que es la flexión, se da en los puentes. Este se da cuando aplicas una fuerza en la parte central, ya sea de un autobús pesante, y tiene soportes en los lados extremos, así y que se deforme el objeto. En el puente podemos observar que tiene una tracción de los que lo sostiene y la parte central la flexión. El esfuerzo puede ser menos y evitar que se rompa. Y también la compresión que está en forma vertical que sostiene a la flexión que se encuentra en forma horizontal. También existe lo que es la fuerza cortante o también llamado cizalla. Son las fuerzas que actúan en sentido contrario sobre dos planos contiguos del cuerpo, tratando así de producir el deslizamiento de uno con respecto al otro cuerpo. Se aplican las fuerzas de arriba hacia abajo de forma opuesta. Tenemos por ejemplo las de las tijeras, que se hacen de forma opuesta para dar su esfuerzo y así tener una forma cortante. Tenemos en la fuerza cortante, como aparece en la imagen, observamos un edificio que la parte inferior, la gran parte de la mitad está dividida. Por la parte inferior se va al lado izquierdo y por la parte superior al derecho, y así generando la fuerza cortante también, o llamada cizalla. Y también la otra fuerza es la fuerza de torsión. Esta fuerza se aplica en el cuerpo tratando de retorcer el cuerpo, se aplica una fuerza contraída de forma circular, ya que va uno a otro y tenemos por ejemplo la fuerza de al exprimir aplicamos en diferentes sentidos las fuerzas. Tenemos la fuerza torsionante como el ejemplo, la figura en las partes extremos se van en sentido contrario generando la torsión. En el siguiente edificio podemos observar que hay una torre de edificio que está
exactamente en forma de torsión. Las fuerzas van para un lado, tienen una dirección opuesta a la de la parte inferior. Edificios que tienen esa forma de torsión. Por último, es fuerzas de combinación, donde estas están aplicadas todas las fuerzas que mencionamos anteriormente, donde estas se combinan con fuerzas de todas las direcciones, como el de la imagen. Fuerzas combinadas donde el objeto recibe todas las fuerzas que le deforman y estas se combinan. Y para terminar, estos son tipos de esfuerzos que se pueden aplicar en una estructura y obtener formas mediante las localizaciones de estas fuerzas. ¿De qué forma son esos tipos de esfuerzos? Estos son los 5 tipos de esfuerzos: tensión, compresión, flexión, corte, torsión, cargas combinadas. Y gracias por ver este video y apoyar con tu like. Nos vemos en el próximo video.